Hola, hola, buenas noches. Aquí soy Eric Rodríguez, abriendo transmisión hoy para ganarle a los rateros. Hoy les quiero ganar el canal porque después llegan los rateros y se ponen a hablar de sus, que si es ratero, que si no es ratero, que si es robar, que si no es robar. Entonces esta noche me puse de acuerdo con Toño y con Nayeli, no sé si se recuerden, fue la que dio su testimonio de la Santa Muerte. Nos pusimos de acuerdo para hacer un tema. El tema que hoy les traemos es la autoridad del Papa y la obediencia que los laicos le debemos. Vamos a hablar de este tema porque, como saben muchos de ustedes, yo soy facebookero y allá en los grupos de Facebook muchas personas están muy confundidas, ah, prefieren creerle a los laicos o a gente que no tiene ninguna autoridad. Y entonces esta noche vamos a tener aquí a Toño y a Nayeli, a ver quién más se anima a entrar para hablar de este tema. A ver, ya les envié el link. A ver, a ver. Alguien que me diga si se escucha bien y si se mira bien, por favor, para, para ver si esta cosa jala. Como les decía, pero ya llegó alguien. Déjenme ver quién es. Es Toño. Bienvenido, Toño, Hola, muy buenas noches, hermano. ¿Cómo estamos? al 100. Bendecidos. Gloria al Señor. Soldado Cristiano, escucha bien. Ok, muchas gracias, soldado Cristiano. Pues les estaba diciendo, Toño, que esta noche vamos a tener un programa especial, diferente al que hemos estado tocando últimamente estos raperos. Vamos a estar hablando sobre la obediencia a nuestro magisterio, a nuestro papa, a nuestro clero, porque allá en los grupos de Facebook hay mucha confusión. Ahora dicen, si no es ex cátedra, si no es dogma, yo no lo creo. No tengo por qué creerlo, no tengo por qué obedecer. Entonces, ese tema creo que va a estar bueno para partirlo en los grupos de Facebook, allá con nuestros amigos. Sí, pues vamos a estar tratando este tema tan interesante sobre la obediencia y reconocer, hermano Eric, cuánto nos cuesta. Yo personalmente, pues también lucho en este aspecto. Nos cuesta mucho y ahorita estaba recordando, hermano Eric, el primer pecado. El primer pecado, de ahí nace de la desobediencia. Y pues vamos a ir desarrollando este tema y pues vamos a saludar a nuestra hermana. Adelante, Eric. Hermana Anayeli, buenas noches. Buenas noches. Sorry que ando aquí un poquito. A ver, déjenme, acabo de. Ahora sí me miran. Aquí está Ah, frío. no, ahora sí. Acá también, no te apures. Sí, pues, este, les decía a Nayeli que esta noche vamos a tener un programa especial diferente a la de los rateros que han estado tocando últimamente. Entonces, vamos a dedicarnos a hablar sobre la obediencia a nuestro clero, a nuestro papa, a nuestro magisterio como católicos, el que le debemos. Yo me parece que tú tenías una cita bíblica que querías compartir esa noche, entonces, este, no sé si alguien de ustedes quiere hacer una oración antes de empezar. Sí, pues vamos a hacer una oración. No sé, ¿la quiere hacer mi hermana Nayeli o la hago? No sé. A ver, O la espera hago su yo, ustedes, micrófono. la, la, la hago yo, ustedes hacen la del final. ¿Mande? La hago yo, ustedes hacen la del final. Muy bien, muy bien. Ok, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más que está a punto de culminar, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos has dado para hablar en tu nombre, Señor, para hablar de ti. Y antes de hablar de ti, Señor, quiero que pues
hablar contigo y nos mandes ese Espíritu Santo para que sea Él quien hable a través de nosotros, Señor. Para que mis hermanos allá en casa y donde quiera que se conecten y cualquiera que mire este video y les llegue este mensaje y se les quede en su corazón, Señor, para que sepan que tú has dejado una autoridad aquí en la tierra y esa autoridad tú las diste tú mismo, ese poder se lo diste a Pedro y a los discípulos y esos discípulos dejaron sucesores, Señor. Esta noche queremos que este mensaje llegue a todos y sepan quiénes son esos encargados de llevar tu palabra, Señor, guardarla y custodiarla, Señor, así tal y como tú nos la entregaste, para que sepan cómo obedecer, porque tú también, aparte de ser Dios, eres Padre, y como un Padre debemos obedecerte, obedecer a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes y a nuestro Papa Francisco, también son nuestros padres espirituales, Señor. Entonces, Señor Jesús, también quiero que nosotros esta noche por favor, nos acompañes, para que tú seas nuestro modelo, para seguir, para que tú seas quien nos acompañe, para que nosotros seamos así como tú lo fuiste, que viniste y hiciste la voluntad del Padre, así seamos nosotros. También a ti, Madrecita María, ven y acompáñanos para que nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras oraciones, nuestras peticiones, las lleves a los pies de tu Hijo Jesús. Sabemos que Él a ti nada te niega, Madrecita. Por favor, quédate con nosotros y todos recibamos una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues a mí me gustaría, no sé ustedes, a mí me gustaría que nos centráramos en dos puntos, en lo que es la autoridad y lo que es la obediencia. Nos centráramos en dos puntos para que sepan más o menos tus hermanos la autoridad que tiene nuestro clero y la obediencia que nosotros le debemos como laicos. Entonces, no sé si quieren empezar con lo bíblico y después pasamos con lo de magisterio, que sería el catecismo, que tengo aquí unos numerales que quisiera compartirles más adelante. Claro es que sí, si me permiten, me gustaría empezar con esta cita bíblica que vengo hablándoles ya por algún tiempo. Es carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Y dice lo siguiente: obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Ojalá esto sea para ellos motivo de alegría y no un peso, pues no les traía a ustedes ventaja de ninguna clase. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Cómo ven esta cita bíblica? A ver, tú explícanos lo que tú entiendes para nosotros también después compartir poquito. Yo, de hecho, platiqué esta cita bíblica con el padre Gutiérrez, el párroco de un sacerdote de mi iglesia. Más él dijo también, y yo estoy de acuerdo. O sea, si nos estamos dirigiendo al Papa, creo que la misma palabra lo dice, debemos de ser sumisos. El Papa es el que va a entregar cuentas a Dios sobre nosotros. Son las decisiones que Él tome y nos está recomendando. Nosotros debemos de obedecerle. Porque si en cambio, como aquí mismo dice la palabra, esto es lo que me puede más, que sea para ellos motivo de alegría y no un peso, pues no les traería a ustedes ventaja de ninguna clase. Esto quiere decir que si nosotros no somos sumisos y no obedecemos al Papa, entonces realmente estamos desobedeciendo a Dios. Realmente estamos en contra del Papa. No nos podemos decir católicos y hacer nuestra voluntad. Nos debemos hacer la voluntad de Dios. Amén, así es. ¿Cuál cita es? Perdón, déjame buscarla aquí en mi Biblia. Hebreos
capítulo 13, versículo 17. Yo tengo la Biblia de Jerusalén. 14, 17. 13, Oh, 13. sí, solamente 17. llega hasta 13. Ok. 13, 17. Para tocar un punto importante sobre la obediencia, hermanos, la obediencia siempre nace de un corazón humilde. Cuando no hay humildad en los corazones, es de donde nace la desobediencia. Y ahorita que estaba leyendo el pasaje de mi hermana, a mí me tocó en el entorno personal donde vivimos, donde pertenecemos, en la parroquia, en la capilla, al ministerio donde nosotros servimos. Yo sirvo en el grupo de renovación carismática. ¿Qué nos toca a nosotros como grupo de renovación carismática? Estar en obediencia a nuestro Señor cura. Nosotros siempre estamos pidiendo permiso para todo lo que queremos hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos retiros, invitamos a bautizados para llevarlos a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, si somos humildes en el grupo, porque muchas veces hay grupos que se brincan la autoridad y no, vamos a hacer un retiro y no hay que pedir permiso. No, nosotros siempre pedimos permiso al señor cura. Ya cuando él nos da el permiso, nosotros hacemos el retiro. Ahí solamente puede haber fruto, hermanos. Y si no nos da, muchas veces nos dice, antes del retiro, pónganse a hacer esto. Hagan primero esto y ya veremos después. Nosotros tenemos que hacer todo lo que nos dice nuestro señor cura, pues al que le debemos obediencia. A mí me tocó este pasaje sobre el punto personal, sobre el entorno donde nosotros pertenecemos, y sí, lo podemos llevar más allá, lo podemos llevar también al obispo, la diócesis donde pertenecemos, cómo ellos están pastoreando a todo el rebaño, cómo nos mandan cartas cuando hay puntos difíciles, donde hay situaciones que nos causan contrariedad, que no podemos entender bien. Pues ahí esperamos la carta del obispo que dice, como ahorita en lo que estamos pasando, hermanos, en esta pandemia. ¿Qué nos dice el obispo? Si cerramos las parroquias, la comunión en la mano, todo eso. Y nosotros pues tenemos que estar en obediencia a esas cartas pastorales. Adelante, hermano Eric. Sí, me hiciste recordar mi grupo también, ahorita lo extraño porque también estábamos en vacaciones por lo mismo de la pandemia, cerramos. Yo estoy en un grupo también, se llama Jóvenes para Cristo, aquí en la iglesia. Es una asociación, es internacional, está en varias partes en todos varios estados de Estados Unidos y también en México. Ah, nosotros no nos movemos sin el sacerdote. Primero que nada, la asociación tiene que pedir permiso al sacerdote y ese sacerdote tiene que pedir permiso al obispo en la diócesis. Entonces nosotros no nos movemos sin autoridad. Y también para los retiros nosotros tenemos que pedir permiso. Si el padre dice no, es no. Si nosotros hacemos una venta de comida para acercar fotos para la asociación, también tenemos que hacer una venta para darle a la parroquia, para ayudarles, porque también tienen gastos. Aparte de que nos prestan los salones para nuestras juntas. Entonces es muy importante ir de la mano sin desobedecer al clero, a lo que es nuestro sacerdote más que nada. Y te digo, es algo, me gusta esta asociación mucho porque tiene muchos protocolos y está bien organizada, que antes de venir y plantarla tuvieron que haber muchos permisos firmados. Entonces, no nos vemos nosotros sin el sacerdote. Igual en un retiro también el sacerdote está allí alerta para ir a confesar y todo, sin un sacerdote no hacemos nada. Pues, Adelante, Nayeli. pues yo creo que para eso cada iglesia tiene su párroco, ¿no? Ahora que están hablando, entiendo, como nosotros, nuestro párroco es Padre Mendoza y ya de ahí es Padre Gutiérrez. Pero de hecho a quien siempre se le pide permiso, si de una reunión, de una kermés, de cualquier cosa, es a Padre Mendoza. Entonces, yo creo que es ahí donde vienen nuestros dirigentes de la comunidad, de nuestra parroquia.
Y es como el Padre nos dice, también deben de tener cuidado a quienes van a poner atención y a quienes van a seguir, a quienes van a ser obedientes. Si nos estamos refiriendo al Papa, siempre. Más recordemos que hay muchos sacerdotes que son sacerdotes liberales, no sé pronunciar. Liberales. Liberal, sí, liberales, ajá, que son otros, como el sacerdote que me estaba usted diciendo hoy, Godfather, de lo del debate, yo no sabía que él era un sacerdote, ¿verdad? Y sí se me hizo raro que hiciera la palabra, usara la palabra debate, cuando en la misma introducción y yo puse la página, vio que puso la página, la carta del Papa, de Papas Juan Pablo II, y puse también la foto de la hoja, de la página donde es la introducción y es donde dice que la palabra de Dios no se debata. Entonces, yo pienso como en eso yo estoy de acuerdo con Padre Gutiérrez, que es dependiendo también a quién le vamos a hacer caso. Si sabemos, tenemos que usar el uso de razón, si sabemos que el sacerdote nos está diciendo algo que no nos concuerda o no estamos de acuerdo, entonces creo que en ese motivo yo creo que sí podríamos hablar con el sacerdote. Mire, yo sí he hablado con el padre, mire, yo pienso que estas cosas así, 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 pero ya cuando viene del Papa, ahí sí ya es muy diferente, ahí es total obediencia, total, o sea, nos debemos al Papa hacer lo que él nos diga, porque él es el que va a entregar cuentas de nosotros, así como dice la palabra. Él es el que va a entregar cuentas de nosotros. Pero si también nosotros estamos ahí como un clavito y un martillo pegándole, 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 entonces Dios nos va a pedir las cuentas a nosotros de lo que le hicimos al Papa. Así es como yo lo entiendo, no sé ustedes. Adelante, Toño. Pues vamos a invitar a nuestro hermano Giovanni que se presente, salude. Estamos hablando sobre la obediencia a nuestros dirigentes, hermano. Muy buenas noches, gracias. Saludo para Santillo, para Eric y para Ana Yeli Vargas. Soy Giovanni, servidor de Colombia, y un gusto compartir con ustedes este momento aquí en vivo. Gracias. Hermano. Yo creo que estamos llegando al punto de que me gustaría que mi hermano Eric nos compartiera esos numerales. No sé si es el 882, no sé cuál es el que nos quiere compartir, porque ahí hay mucha luz que ilumina nuestros corazones, nuestras conciencias, pues para poder entender un poco sobre la obediencia a esos padres mayores, a esos pastores que Dios nos ha dejado a nosotros, para no estar como chivas desbocadas por ahí. No, nosotros tenemos un rebaño y tenemos una estructura muy bien formada por Dios, pensada, un Dios de orden, para que nosotros vayamos creciendo y sobre todo pues crecer en la humildad, porque muchas veces queremos poner por encima nuestros pensamientos personales a lo que nos enseñan nuestros pastores, la iglesia, el Papa, y ahí es donde yo veo un poco de soberbia en nosotros, en estos hijos, nuestros hermanos, de nuestra Santa Madre la Iglesia, y pues vamos a leer este numeral, a ver qué nos dice, hermano. Antes de que dices tú, Toño, ella habla del Papa, pero quiero hablar del 896 primero. Muy bien, muy bien. Porque recordemos que nuestra iglesia católica, como dijo Nayeli, es una iglesia jerárquica. Antes que nada, nosotros nos debemos a nuestro sacerdote. Después del sacerdote, debemos recordar que tenemos un obispo. Y el obispo se debe al Papa. Entonces, tenemos una jerarquía que no nos mandamos solos. También quiero recordar algo que ahorita, como dijo Nayeli, tenemos que obedecer al Papa en todo. Muchos de los rebeldes, cuando uno les dice eso para sacarse, dicen, ¿cómo que vamos a obedecer al Papa en todo? Dicen, o sea que si el Papa nos dice que nos avientemos en un barranco, nos vamos a aventar porque el Papa dice. Les dije, no, espérense. El único que te va a mandar a aventarte de un barranco es el diablo. Ya les dijo Jesús. El Papa jamás te va a mandar a hacer eso. Así que eso, no anden poniendo esa tontería decir eso, que el Papa va a mandaros a lanzarse de un barranco. Mira, les quiero leer el número 896. Dice,
El buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes. No debe negarse nunca a escuchar a los súbditos, a los que cuidan, como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo, como la iglesia a Cristo y como Cristo al Padre. Dice, seguid todos al obispo, como Jesucristo sigue a su Padre, y al presbítero, como los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlos, como a la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que le atañe a la iglesia. Entonces aquí si vemos, aquí nos manda a obedecer la jerarquía. Mira, por ejemplo, esa parte dice, seguid todos al obispo. Aquí cuando dice que seguid todos al obispo, esa parte está citando a la carta de San Ignacio a los Herminas, del versículo, creo que es el 8, pero está citando el catecismo a la carta a los Esmirnas. Entonces ahí cuando dice que el obispo se está refiriendo al Papa. Y también dice que los presbíteros, al presbítero como los apóstoles. O sea, los obispos, los sacerdotes representan a los apóstoles. Dice, y en cuanto a los diáconos, respetarlos a la luz de Dios, como a la ley de Dios, perdón. ¿Ven? Entonces nosotros debemos obedecer, dice aquí, a nuestros sacerdotes, a nuestro obispo como unos padres. Hoy en día esa desobediencia se está notando porque, por ejemplo, el otro día yo platicaba con una amiga, me decía, es que la educación empieza en la casa. Yo le dije, obvio, empieza en la casa. Le dije, pero precisamente por eso hoy tenemos tanto desobediente contra el clero, porque ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día ven niños desobediendo a sus padres. ¿Cuántas veces no han visto un morrillo por allí en la Walmart haciendo berrinche, se tira y no ves a papá? O en la tienda, cualquier supermercado, que el niño es el que manda al papá. Estamos en la época donde el niño, los hijos están mandando a los papás. Entonces están creciendo con esa mentalidad que ahora cuando les dicen, no, pues tienes que obedecer al clero como un padre, como un papá. Pues obviamente si no tuvieron esa educación de obedecer al papá, no obedecen al clero porque nunca obedecieron al papá. Estamos en la época donde los hijos mandan a los padres. Entonces ese es el error número uno, que por eso vemos tanto rebelde, tanta desobediencia hacia el clero. Adelante, no sé quién quieras continuar. Mira, Eric, antes de pasar a otro hermano, quiero tocar un punto importante, esto que leíste de San Ignacio de Antioquía, pues él lo escribió allá por el año 100 y algo. Pues me imagino que ya había rebeldes, porque para escribir esto es porque ya alguien se estaba rebelando contra esta jerarquía que había dejado nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo importante que es obedecer al obispo. Lo pone a la par de como Cristo obedece al Padre. Jesús vino a obedecer en todo al Padre y nos da un ejemplo de obediencia a San Ignacio de Antioquía. Aquí voy a volverlo a repetir porque me parece importante y hermoso. Dice, obedecer todos al obispo como Jesucristo a su Padre. Hermoso, como nos escribe San Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia, y pues yo me imagino que ya existía pues por ahí rebeldes que estaban rebelándose contra esta iglesia jerárquica, contra los obispos que había en ese entonces, y pues me gustó mucho este punto, obedecer al obispo como nuestro Señor Jesucristo obedece al Padre. Adelante, hermano. Giovanni, te toca. Giovanni. Sí, claro. Mira, es muy importante y voy a remitir para poder avanzar o poder iluminar más esa condición. Vámonos al Catecismo 837, por favor. Ok. Dice,
Dice en el 837, están plenamente incorporados a la sociedad que es la iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos mediante los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Ahí hay un punto. En ese sentido, si nosotros tomamos ese párrafo que es bastante largo, nos está diciendo la iglesia sobre una incorporación, ¿sí? Nosotros como católicos estamos plenamente incorporados a la iglesia teniendo el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? Pues el Espíritu de la obediencia. ¿Sí o no? Eso. Y que se acepta íntegramente, o sea, aceptar íntegramente no es que yo acepto del Papa unas cosas o yo acepto de la iglesia algunas cosas, pero otras no. Entonces, cuando yo acepto algunas cosas y no íntegramente todo, pues no estoy incorporado plenamente a la iglesia. Ahora mire lo que dice después del punto. Y dice, y por medio del sumo pontífice y de los obispos. Obviamente en otra parte del catecismo dice que los obispos en comunión con él, ¿cierto? Dice, es que mire lo tremendo de este punto del catecismo. No se salva, ojo, o sea, no se salva quiere decir se condena. Dice, no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor. Entonces, una condición para estar incorporados en la obediencia es el amor. Si no hay amor, no hay nada. No hay nada. Aunque esté incorporado a la iglesia, porque está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Eso es de Lumen Gentium 23, de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Es ahí donde realmente, como nosotros como católicos, debemos cuestionar, oiga, ¿será que yo estoy incorporado a esta sociedad que es la iglesia en el Espíritu de Cristo? O sea, un espíritu de obediencia. ¿Y será que yo la estoy aceptando íntegramente en todo? Es más, cuando dice íntegramente, dice el catecismo que habla, aceptan íntegramente la Constitución, ¿sí? Eso quiere decir que todo lo que sucede en el Vaticano y lo que se está establecido canónicamente y todos los medios de salvación son todos los sacramentos. Mire, yo he escuchado católicos que dicen, no, yo no me confieso porque el cura es más pecador que yo y yo que le voy a contar los pecados a un cura porque el que confía en maldito el hombre que confía en otro hombre. Católicos. ¿Para qué? Para no confesarse. El diablo dice, no se confiese, no se salve. Entonces, es un medio de salvación todos los sacramentos. Eso para empezar, ¿sí? Pero también dice los lazos de la profesión de fe. Los lazos de la profesión de fe están contemplados en el catecismo. ¿Por qué? Porque es todo lo que creemos, es el credo, ¿sí? Yo soy católico, pero yo creo que Jesucristo viene por segunda vez a esta tierra, algo así, ¿no? Supongamos. Yo soy católico, pero yo no creo que haya resurrección, yo creo en la reencarnación, ¿sí? Cosas como esas, cosas que son verdades de fe. Dice, ahí dice los sacramentos y
del gobierno eclesiástico. Es que esa parte del gobierno eclesiástico, muchos de los católicos no la asumimos, porque lo que decía Eric, que el gobierno eclesiástico está desde nuestra parroquia, porque todos los católicos, absolutamente todos, eso es algo universal, pertenecemos a una parroquia, vivimos en una parroquia. ¿Qué es la parroquia? La parroquia somos todos, y todos como parroquia vamos al templo parroquial, ¿cierto? A la cual pertenecemos. Y muchos, incluso, bueno, es de libertad, pero yo cuestiono que hay personas que dicen, no, yo no voy a misa a mi parroquia porque el cura de la otra parroquia predica mejor, ¿sí? No entendiendo el verdadero sentido de la misa. Y no, bueno, eso es cada cuestión de libertad, ¿no? Tampoco la iglesia obliga, es que usted tiene que estar en la parroquia y usted no debe salirse de la parroquia. No, pero sí debemos de reconocer ese gobierno eclesiástico. Cada parroquia está unida a una diócesis que la comanda un obispo, y los obispos están en una conferencia episcopal que es a nivel nacional en cada país. Y esa comunión es así hasta llegar hasta el Vaticano. Pero ese es el gobierno de la iglesia. Entonces, decir de que el Papa, por ejemplo, que dicen los rebeldes, es que el Papa no es Papa, entonces ya rompe con esa estructura, con ese gobierno eclesial. Bueno, yo creo que eso es lo fundamental de lo que nos dice ese numeral del catecismo para saber si nosotros realmente estamos incorporados. No estarlo, dice, no se salva. En cambio, al que no permanece en el amor. Es una cuestión de amor. Es una cuestión de amor aceptar esta parte que nos enseña la iglesia en el catecismo, aceptar en su conjunto, integralmente, a la iglesia. Sigan. Está tremendo este numeral, 837, para los que nos están escuchando, apúntenlo, léanlo, reléanlo y repásenlo. Maestro Mario, este perro no se quiere callar, por ahí está ladre, disculpe. Adelante, hermana Nayeli. Nayeli, tu turno. No, yo ahorita estoy repasando para ver si puedo aportar algo más, pero por el momento, sí, también estaba leyendo este numeral del catecismo y wow, tremendo. Está bueno, ¿verdad? Sí. Está muy bueno. Ok, entonces vamos a pasar al que dijo Toño primero. Vamos a leer el 882. Ese está bien, ese está más, todavía está más clarito. Mira, 882. Dice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Dice, es el principio y fundamento perpetuo visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre y de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Este está tremendo. Mira, vamos a escudriñarlo. Dice, el Papa es el principio y fundamento perpetuo de lo visible de la unidad. ¿Verdad, Toño? No, sí. Ese punto es bien importante, ese que estás tocando. ¿Cómo sé que estoy en unidad con la iglesia? Con el Papa. Hay un punto visible para saberlo. Si estoy con el Papa, estoy en unidad con la iglesia de Cristo. Síguele, porque ese punto está muy bueno.
Sí, pues mira, dice, es el visible, es el punto visible de la unidad. Dice, dice, tanto de los obispos como de la muchedumbre. Dice, el romano pontífice, en efecto, tiene la iglesia en virtud su función de vicario de Cristo. Aquí es este punto el que menos le gusta a nuestros hermanos separados, donde decimos que es el vicario. Debemos saber qué es vicario. Debemos explicar qué es vicario. Vicario es el que está, decimos, vamos a suponer que el que está tomando el puesto de Cristo aquí en la tierra, en pocas palabras. Es el que, por ejemplo, cuando hay en una parroquia está, que es el vicario del obispo, es el que está sustituyendo al obispo mientras el obispo no está. O el vicario del sacerdote es el que está tomando el puesto del sacerdote cuando el sacerdote no está. Entonces ahorita Jesucristo dejó encargado, nosotros sabemos que dejó encargado a Pedro, y el Pedro actual pues es el Papa Francisco. Entonces él es la piedra, el fundamento, el signo visible, donde sabemos que si estamos con el Papa Francisco, estamos en la Iglesia Católica. Diga quien diga lo contrario, porque hay muchos que dicen que no. Y Eric, Entonces, sí, sí, Eric, y mira que los rebeldes, los que son rebeldes, al darse cuenta de esto, se les hace fácil decir de que, o sea, anulan la autoridad del Papa diciendo que no es Papa, ¿sí? Por eso les hace fácil anularlo, ¿sí? Porque es la única manera de que ellos en su conciencia dicen, yo no sigo a este Papa porque dicen que es antipapa. La palabra antipapa no es aplicable al Papa. El antipapa es el que remite en contra del Papa diciendo que no es Papa. Al decir, por ejemplo, yo, si llego a decir, es que el Papa Francisco no es el Papa, yo estoy siendo antipapa, ¿sí? Porque no lo reconozco como Papa. Es una cuestión de reconocimiento, ¿sí? Es una cuestión de adhesión. Pues si yo no me adhiero al Papa para la conciencia mía, debo decir, no, es que el Papa no es legítimo, ¿sí? Entonces lo que hay allá es un usurpador. Y eso es lo grave, ¿sí? No reconocerlo. sí. De hecho, en la palabra antipapa dicen que sí hubo antipapas en el pasado, pero antipapas fueron los que se nombraron papas así mismos, así solos. Nadie les nombró papas, ellos solitos dijeron soy papa y ya. Entonces, esos fueron los antipapas. Entonces, ahora los rebeldes quieren aplicarle este término al Papa Francisco, pero recordemos que no le queda porque el Papa Francisco fue elegido en un conclave legítimo por los obispos, por los cardenales que son los legítimos sucesores de los apóstoles. Entonces, con eso se les cae todo su teatrito de que es Pero, antipapa. Eric, y fíjate cómo se ve la rebeldía. Ponen ese argumento que está tocando nuestro hermano servidor, nuestro hermano Giovanni, ponen este argumento. Yo no lo reconozco como papa. Yo reconozco a Benedicto como papa. Ah, bueno, fíjate dónde está la rebeldía. Y viene Benedicto y dice, el papa es Francisco. Fíjate, qué contrariedad y qué incoherencia. Reconocen a Benedicto como papa y no le reconocen lo que dice. Para seguir con este argumento y seguir en la rebeldía. Me gustaría mencionar algo en esto que acaba de decir. Estaba yo pensando exactamente lo mismo, padrino, porque escuche lo que dice esto. Dice, el pontífice romano en efecto tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con eterna libertad. Entonces, si no entiendo, como dice usted, a los rebeldes exactamente, que no reconocen al Papa como Papa,
Si Benedicto ya dijo que él es el Papa, entonces él está ahí ejerciendo con entera libertad, cediendo su lugar al Papa Francisco. Ahora, si el Papa está ejerciendo y él puede ejercer con eterna libertad, si el Papa nos dice, hagamos esto, como ahora la vacuna, vacúnense, está bien, ¿por qué ir en contra de lo que él dice? Él no nos va a decir algo porque él está siendo iluminado por el Espíritu Santo. Él está siendo guiado por Jesús. Entonces, ¿cómo el Papa nos va a mandar a que nosotros hagamos algo que va en contra de Dios, en contra de los mandamientos? Imposible. Fíjate, hay la contradicción de los rebeldes, mira, ellos dicen, o los antivacunas. No, dicen, Francisco sí dijo vacuna para todos, pero no habló ex cátedra, ni es dogma. Ah, pero un laico o un sacerdote por allí dice, no, que la vacuna no es ética. A ese sí le creen y lo toman como dogma. Y a ese sí dicen, ese está diciendo la verdad. Entonces yo no entiendo por qué al Papa lo que dice no le creen, porque no es ex cátedra, no es dogma. Pero a un laico y a otros sacerdotes sí les creen como si fuera dogma. Es lo que yo no entiendo, no capto por qué hacen eso. Y vamos también a otra de las, perdón. Sí, sí, adelante, Ayala. Vamos a otra de las cosas. Creo que no me aprobaron este post que yo puse hace 2 días, creo. Pero he escuchado a mucha gente que dice, no me voy a poner la vacuna porque tiene células de bebé abortado. Las mismas personas que no están casadas por la iglesia, las mismas personas que no se confiesan, las mismas personas que no comulgan, las mismas personas que bautizan a sus hijos solamente por bautizarlos, los dicen que hagan la primera comunión, mas no le dan una Biblia a leer, no los llevan a misa. Entonces, como que, ¿con qué moralidad tú me estás diciendo, si el Papa dijo, está bien ponérsela? ¿Por qué ir en contra? Porque según escucharon, miraron, más como les he dicho, no han presentado documentos, los antivacunas, presenten documentos, dígame, enséñeme, show me facts de que contiene las células del bebé. Si yo me dicen, ok, ¿dónde están los ingredientes? Si eso, yo misma les ayudo a promover a que no se vacunen, pero yo también ya he visto, ya aprobaron, el Papa ha dicho, entonces, ¿cómo solamente se van a dejar llevar porque miran a YouTubers, a blogueros que no se la pongan, que es la marca que nos van a poner el chip? Muchas personas ya se han puesto la vacuna. Sería bueno que se hicieran un X-ray para ver dónde les metieron el chip, ¿no? Por ahí vi un meme donde decía que quién tiene una radiografía con su chip para que los enseñen cómo están, quieren mirarlos, cómo se ve. No, hay uno que dijo que nos iban a poner un teléfono y les dije yo, pues si es un iPhone 12, está bien. Pero de hecho, ahora mismo, cualquier persona que tiene un celular, el gobierno te está traqueando, el gobierno te está mirando hay un código que tú presionas el código y te dice si es que el gobierno tiene tap tu teléfono. Te están traqueando. Entonces no necesitamos de una vacuna para que el gobierno sepa dónde estamos o nos traqueen. No sé cómo dicen eso en español, si ustedes, alguien quisiera decir, Eric, más bien usted, a Godfather. Ajá. O sea que de todas maneras el gobierno nos encuentra por medio del celular. No necesitan inyectarnos un chip. So, they can still track us down. ¿Sí me entiende? Y como dijo por allí, ¿qué dijo el Gibran el otro día? Dice, pues, ahora todo tiene chip. Pues dice el Gibran, yo te quiero uno. Entonces, pues, ¿por qué no puedo tener un chip? Todo es de chip ya, todo tiene chip. Tarjetas de crédito, los celulares, todo es de chip. ¿Por qué no puedo tener uno? Pero en fin, es carrillo, pues. Está tocando este punto de la vacuna. Quiero tocar un argumento muy usado.
La iglesia no te obliga a ponerte la vacuna. Es un argumento que tienen los antivacunas. Y miren, la iglesia, hay que entender qué hace la iglesia. La iglesia es madre que aconseja, maestra que enseña y administradora de la gracia de Dios. Como madre nos aconseja lo mejor para nosotros, pero jamás nos obliga, nunca nos obliga a dejar el pecado ni a hacer las cosas. Nos aconseja qué es lo bueno para ti. ¿Y qué nos ha aconsejado la Congregación para la Doctrina de la Fe por medio del Papa? Nos ha aconsejado que nos vacunemos por el bien mío y por el bien común. Y sacan ese argumento, pero no nos obliga. Claro que no nos obliga. Es nuestra madre que nos aconseja, que ve qué es lo bueno para mí. Jamás te va a obligar, nunca nos pone una pistola ni nada. Ella te aconseja qué es lo bueno para que lo sigas, y es la maestra que nos enseña la verdad. Decía el padre Jorge Loring, que en paz descanse, dice, la iglesia es la que pone las señales, así como ponen una señal en las carreteras que te dice, peligro, curva peligrosa. ¿Para qué? Para que tú bajes la velocidad y no te vayas a tener un accidente. Así es la iglesia, ella te avisa que si vas por mal camino, te puedes desbarrancar. Ella pone señales, pero el que toma las decisiones al final, sí obedece esas señales que nos da la iglesia, somos nosotros. Por eso ese argumento se tumba. La iglesia jamás nos va a obligar a hacer algo. Nos aconseja, y nos aconseja que nos vacunemos. Adelante. Otro argumento que utilizan es que eso no es infalible. Porque eso no es escritura. ¿Sí? Ese es otro. Ese argumento se les cae si miramos este numeral del catecismo. Échele y verá. El 891, vamos todos allá y lo vamos a leer y verá cómo se les cae ese argumento cuando dicen, es que eso no es cátedra. Dijo 800. 91. Y todos para que miren y chequen bien este numeral porque es interesante. Dice, el romano pontífice, o sea, el Papa, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Entonces, ahí hay unos puntos suspensivos. Quiere decir que van a hacer una aclaración. Dice, la infalibilidad prometida a la iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce su magisterio supremo con el sucesor de Pedro, o sea, la Sagrada Congregación, lo que emitió sobre las vacunas. Sí. Dice, sobre todo en un concilio ecuménico, o sea, sobre todo los concilios ecuménicos son infalibles todos. O sea, que quien diga que el Concilio Vaticano II tiene errores es un mentiroso. Así de sencillo. No tiene errores por ninguna parte el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo asiste el concilio. Además, eso está en la palabra de Dios. O sea, eso es palabra de Cristo. Cristo prometió eso a la iglesia. Dice, cuando la iglesia, dice, cuando, o sea, hay una situación cuando la iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído. Y como enseñanza de Cristo hay que aceptar sus definiciones con obediencia de fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Pero ojo, permítame un segundito y nos vamos
al numeral 899, por favor. O sea, eso es lo que es la infalibilidad de la iglesia. Pero si nosotros vamos al 899, perdón, 1899, perdón. ¿1000? ¿Ya lo tienes? 1899, lo estoy buscando. Ujú. 99. Ya lo tengo. Sí, ya lo tenemos. Dice, la autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Someterse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y las que exigen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraen sobre sí mismos la condenación. Eso en cuanto a la autoridad. Es un tema del catecismo sobre la autoridad en la participación de la vida social. La rebeldía es tan grave que cuando hay una autoridad y ésta emite un concepto de lo que está bien moralmente y la iglesia está de acuerdo con eso, no obedecerlo atrae lo que dice ahí. En sí mismos es una rebelión. Los rebeldes traen la condenación. Eso está iluminado con la palabra de Dios. Romanos 13, 1, 2. Es grave la rebeldía. Sí. Sigan. Esto creo que encaja Sí, perfectamente con... creo que encaja perfectamente con Carta a los Hebreos, capítulo 17, al final, donde es que dice, pues no les traerá a ustedes ventaja de ninguna clase. Concuerda con el catecismo, donde dice sí. los rebeldes se atraerán sobre mismos la condenación. Así es. Voy a continuar con el siguiente numeral, el 883. Porque Espera, aquí en Eric. quiero. Sí, ¿Aló? Eric. sí, adelante. Eric. Sí. Adelante. Está yo exponiendo el sentido de la autoridad, ¿verdad? Lo que dice el catecismo. Sí. Ahora continuemos, es que ya lo encontré. Continuemos con el 892. El 892. Dale. ¿Ya lo tiene? No, yo no lo tengo. Ya. Bueno. Tú dale. Ya. Si quiere nuestra hermana nos lo puede leer, es que es importantísimo. Entonces, como ya entendimos que es la autoridad divina, y a lo que nos sometemos nosotros en autoridad, y que los rebeldes, al no aceptar una autoridad como tal, tan suprema como la del Papa, atrae hacia la condenación. Ahora miremos qué dice el 892. Dice lo siguiente: la asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y de una manera particular al obispo de Roma,
pastor de toda la iglesia. Aunque sin Sí, llegar sí. a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conducen a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que, aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Entonces, Amén. Amén. un rebelde no puede decir que el Papa no habló en esta cátedra y que entonces no le debemos obedecer. Cuando aquí la iglesia nos enseña que esa asistencia divina trasciende en ese orden. No necesita hablar en cátedra para emitir y dar un juicio sobre las cosas que son temporales, porque en esto lo del COVID-19 es una situación que tenemos toda la humanidad y es temporal, no es definitiva. Y la iglesia se pronuncia con toda la autoridad. Dice, aunque no es infalible, ¿sí? En virtud del ministerio, ¿no? Pero en lo último me parece importantísimo. Dice, los fieles deben adherirse, deben. Es un deber por la obediencia religiosa. La obediencia religiosa es una virtud y es la obediencia a Cristo. Siga. Sí, amén. Sí, es un punto importante que dice que aunque esta definición no es infalible para que se caiga este argumento de que no es infalible esto que están enseñando, aunque aquí dice en el catecismo que no es infalible, debemos adherirnos, adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que debemos de adherirnos, aunque digamos que debemos de ser obedientes. No te escuchas, Giovanni. Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado. Ya, listo. No adherirse es rebeldía, así de sencillo. Así es. Sí. Pues miren, el siguiente párrafo, que es el 883, lo quiero leer, se me hace bien importante porque quiero tocar el tema que ya toqué en un video, que el que le dediqué a Canon. ¿Cuál es, Eric? El 883, 883. Este es bien importante porque, por ejemplo, ahora que el obispo Juan Manuel Sandoval sacó Eric, disculpe, no se te escucha. ¿Sí? El numeral del catecismo. ¿Cuál es? 883. 883. 883. Te decía, se ahora me está cortando. ¿Se me corta? Eric, sí, muévete poquito. Déjame que apago mi cámara. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha? Sí, ahora sí, se escucha perfecto. Sí, perfecto. Ok, apagué la cámara. Mira, decía que ahora que Canon sacó, me preguntó en un video de ellos que qué opinaba sobre el video del obispo Juan Sandoval Íñiguez, ¿se acuerdan? Sí. Me preguntó porque muchos rebeldes, tomaron esto que dijo este obispo, que era la marca de la bestia, la vacuna, que traía el chip, que no sé qué tantas cosas más dijo. Entonces, yo le respondí en el video que le hice, le respondí con ese numeral, porque ellos toman estas afirmaciones del obispo como si fueran ex cátedra, como si fuera dogma, como si fuera una verdad absoluta. Entonces, yo lo que le dije fue que un obispo, cuando no está acorde con lo que el Papa Francisco enseña, no tiene ninguna validez, no tiene ninguna autoridad, aunque sea un obispo.
sigue siendo simplemente su opinión personal. No tenemos que tomarla como si fuera una autoridad, que debemos obedecer y debemos creer. Entonces, miren este numeral, es el que me respalda, lo que yo acabo de decir. Dice, el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se considera junto con el romano pontífice, sucesor de San Pedro, como cabeza del sí mismo. Como tal de este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Amén. ¿Ves? O sea, que está diciendo que si alguno, es lo que decimos al principio, que la unidad de la iglesia se rige por el Papa. Ahí es donde sabemos, el que está con el Papa, el que está acorde con lo que el Papa enseña, con lo que él dice, está en unidad con la Iglesia Católica. Y si no están con lo que enseña el Papa, si están en contra de lo que enseña el Papa, pues no están en comunión, no están en unidad, no están, vamos a suponer como este obispo, lo que dijo él queda como su opinión personal, más no queda como autoridad ni como enseñanza de la iglesia, simplemente queda como su opinión personal y listo. Así se entiende perfectamente, Eric, este punto que tocaste. Un obispo está enseñando algo y eso que está enseñando choca con lo que está enseñando el Papa, pues lo tomamos como tú dices, una opinión personal, pero que no tiene nada que ver lo que nosotros tenemos que seguir, que es las enseñanzas del sumo pontífice. Así es. Ibram, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, raza? ¿A quién vamos a robar o qué? Estamos robando versículos del catecismo. Estamos robándole el error a los que están en el error. Me parece Se nos olvidó excelente. robarnos la foto del Papa. Excelente. Sí, Apenas voy llegando, nada más empecé a escuchar a Eric, que estaba hablando de pues que el Monseñor necesita estar en unidad con el Papa para que lo tomemos en cuenta. Así es. Sí, pues claro que sí. Yo creo que él puede dar su opinión, ¿verdad? O sea, su opinión se le respeta, pero pues hasta ahí. sí, no hay que tomarla como una verdad absoluta, como muchos lo hacen. Porque él decía que se curaban con un tecito de guayaba. Yo creo que tiene razón. O sea, sí hay algunas veces que no es tan grave el coronavirus y basta un tecito de guayaba. Pero hay otras veces que no, ¿verdad? Entonces, eso mejor creo que lo tiene que considerar un médico. Pues sí, como cuando tienen que entubarlo, imagínate, con su tecito de guayaba y necesita que sus Sí, pulmones no funcionan. a lo mejor en el 90% de los casos, creo que es que dicen así, ¿no? Que el 90% de los casos no son peligrosos. Para ese 90% de los casos, pues un tecito de guayaba puede funcionar. Pero ya para los casos graves, pues obviamente no, pues necesita el médico. Así es. Pero bueno, si quieren continúen y yo los escucho. Y ese punto, pues, este punto que tocaste, Eric, lo que pasa es que mira lo que hacen los rebeldes. Cuando yo estoy en rebeldía ya con el Papa Francisco, que ya todo lo que hace, dice, ya me parece malo, ¿qué es lo que hago? Busco aquellas opiniones que vayan con mi pensamiento y ya pues yo hago un tema con esta estructura y mira que aquí dijo aquí dijo el otro para defender mi punto de vista. Pero por eso este numeral es bien claro. Si yo estoy tomando referencias de obispos o de cualquiera que esté enseñando contra el Papa, pues como dijo Gibran, lo tomo como una opinión personal, pero me apego a la enseñanza del sumo pontífice. Adelante. Así es. Nayeli, ¿quieres aportar algo?
No. Giovanni. Sí, vemos como estuvimos hablando anteriormente lo del catecismo, podemos sacar unas conclusiones. Uno, eh, debemos adherirnos a la iglesia integralmente como nos lo dijo el catecismo. No hacerlo, estaríamos de cuerpo y no con el corazón. Lumen gentium. Y lo otro es la rebeldía. Los rebeldes en sí mismos, al rebelarse, se condenan porque no aceptan, no se adhieren. Y la invitación de nuestra Santa Madre Iglesia Católica es que nosotros nos tomemos esa decisión de adherirnos fielmente, o yo diría lealmente. Ahí yo estoy tratando ahorita un tema sobre lealtad, donde es interesante, porque la lealtad es una adhesión total en este caso a la iglesia. O sea, el que es rebelde no es leal. Y la deslealtad trae muchísimas consecuencias, bíblicamente lo dice. Sigan. Sí, Así y es, en el la lealtad. en el transcurso, pues, Dale, de dale, la dale. vida, hermano Giovanni, se han presentado muchos problemas en la iglesia. Pues ha avanzado la tecnología, han avanzado muchas cosas, y cuando se presenta un problema en los cristianos, en los hijos de Dios, sobre moral, cuando no estamos seguros si aquello es bueno o malo, siempre, pues, la iglesia saca la cara y nos enseña si aquello que se está ofreciendo como bueno, como el mundo nos ofrece cosas como buenas, la iglesia nos enseña si está bien o está mal. Se me viene a la mente cuando se despertó este boom de los métodos anticonceptivos, como, pues no recuerdo quién era el papa en ese tiempo, y pues él sacó su carta que los métodos anticonceptivos para los cristianos no eran moralmente aceptables, y se acaba ya la discusión para que todos aquellos que tenían problema de conciencia sobre eso. Creo que fue Pablo VI que empezó a tocar el tema y el Papa Juan Pablo II lo puso en su contexto más real con todo lo que ha surgido. Y dice ahí, servidor, explica cómo defines un rebelde. Sí, un rebelde es una persona que es desleal y que no se adhiere totalmente a algo. Y dice, yo no me adhiero. El rebelde de los rebeldes es el mismo Satanás. Una forma de definir fácil a un rebelde es no quiero obedecer. Que ese es el grito de guerra de Satanás. No quiero obedecer. Entonces, no serviré. No serviré. El que no quiere obedecer, el que no quiere servir, ese es el rebelde. Ese es el rebelde. Entonces, el rebelde es el origen de todo pecado. Ese es el origen. Todo pecado en su estructura es una rebelión. Una rebelión. Sí. Fíjate ahorita cómo está la rebeldía allá en los grupos del Face. Por ejemplo, miras muchísimos comentarios, la mayoría de comentarios dicen que el Papa realmente lícita. Pero buscan lo que dijo tal página, lo que dijo tal youtuber, lo que dijo tal sacerdote que no está en la iglesia, que está medio ya verde. Entonces van y buscan que van a cosas que ellos piensan para rebelarse, o sea, para no obedecer. O sea, no creen a un documento firmado por el Papa, salido de la congregación de la fe. No le creen, pero sí le creen a cualquier otro por allí. Entonces yo también es una manera de, como dice Giovanni, es una manera de
definir un rebelde, donde ya no quieren obedecer, no quieren servir, mejor quieren servirle a los rebeldes, en lugar de a quien deben obedecer, que es nuestro clero. Y es donde yo pienso que son fotocopias de Lutero, porque quieren hacer su voluntad y es donde no quieren a su conveniencia o X motivo, quieren ver, no quieren acoplar las reglas o las órdenes del Papa, de la Iglesia. Entonces, cada quien quiere pensar y hacer lo que quiere. Y entonces es donde yo digo, ¿qué diferencia tienen a Lutero? Es por eso que ahí van creando diferentes doctrinas, diferentes pensamientos, diferentes traducciones y vamos de mal en peor. Quiero invitarlos para mirar bíblicamente algo muy bonito en el Salmo. Venga, le digo, ¿cuál Salmo? Salmo 78, verso 8. A ver, busquémoslo, ¿vale? Salmo 78, verso léelo, 8. Giovanni, si ya lo tienes, léelo, Giovanni. No, lo voy a buscar, espera. Oh. O sea, tengo la referencia. Salmo 78 no. Es que se corta. Salmo 78, verso 8. Ok, gracias. Ya lo voy a buscar. Si quiere la hermana que nos lo lea. Ok, Salmo 78, versículo 8. Para que no sean a ejemplo de sus padres, una generación rebelde y obstinada, incapaz de mantener su decisión y cuyo espíritu no era fiel a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué mejor definición bíblicamente sobre lo que es la rebeldía. Y habla sobre una generación, ¿no? Bueno, acá dice, para que no fueran lo mismo que sus padres, una generación rebelde y revoltosa. Generación de corazón voluble y de espíritu desleal a Dios. Esto que se ve hoy en día en la iglesia es una generación que va creciendo y va naciendo en una rebeldía. En una rebeldía de que unos padres, podemos decir que Lutero, que fue uno de los más grandes rebeldes de la iglesia, o sea, se está volviendo otra vez a suscitar lo que de pronto en Apocalipsis dice que la antigua serpiente, ¿no? Volvió a asomar la cabeza. Esa es la rebeldía. ¿Sí? ¿Cuál fue la cita que leyeron? Salmo 78, 8. Sí, pues yo creo que los rebeldes siempre han existido, lo que pasa que como que son como dices tú, generaciones. Y ahorita estamos en la generación, como les dije, la generación de la desobediencia. Como les repito hace rato al principio, que una amiga me decía, estábamos platicando, y dice, es que ahorita lo que importa es empezar en la casa con los hijos. Y le dije, exacto, porque desde ahí es donde viene el mal. Porque, como les digo, si un hijo no aprende a obedecer a sus padres, cuando le digan que un obispo o el papa es como nuestro padre, van a decir, pues entonces no tengo que obedecerle, porque ya vienen con la mentalidad de no obedecer, y eso lo vemos, les digo, en todas partes. Yo, de verdad, yo no veo, no sé ustedes, pero yo sí he visto muchos en los supermercados, muchos niños como son los que mandan a los papás, ya desde chiquititos. Si el niño pone terco que quiere ese juguete y si no se lo compran, se tira al suelo y empieza a patalear, el papá que hace para no causar escándalo se lo da. Y ya los niños de esa manera chantajean y ganan y están rebelándose desde ahí, ya están aprendiendo a ser rebeldes. Hay unas palabras que tú habías dicho por ahí, Eric, no recuerdo. Creo que las dijo un santo, que dice, el demonio se puede vestir de humildad, pero nunca de obediencia. Exacto. Creo que fue Pío Pietrelcina. Sí, miren, todo empezó, todo este caos pues empezó por eso,
el demonio se revela y al revelarse él, tienta a los hombres para que se rebelen, para que no obedezcan. Así empezó el pecado de nuestros primeros padres. Toda desobediencia a Dios es rebeldía. Ahora nuestro Señor Jesucristo viene, nos deja una iglesia, Lucas 10:16, a quien ustedes escuchan, a mí me escucha. ¿Y qué hace el demonio? Quiere que también nosotros nos rebelemos con esos hombres que nuestro Señor Jesucristo dejó para que nosotros recibiéramos pues la gracia a través de ellos, la enseñanza, como les dije hace ratito, la iglesia como maestra, como madre y como administradora de la gracia de Dios, y pues el demonio sigue tentando para que nosotros nos rebelemos contra el Papa Francisco y pues caer en ese pecado de rebeldía. ¿Ya leyeron la cita de Samuel sobre la rebeldía? ¿Cuál es? No, ¿cuál es? A ver, es Samuel, primera de Samuel 15, 20 algo, 22, 23. Y 4, no, con el 22 y el 23. ¿Me repites, por favor, la cita? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Gracias. Léanoslo a Gibran. O si lo tienes, Tayeli, y el de Elo. El que lo tenga. Gibran, ¿ya lo tienes? Lo puedo buscar en la página del Vaticano. Ok, ya lo tengo. A ver. Dice, entonces Samuel dijo, a Yahvé no le gustan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la gracia de los corderos. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos, puesto que tú has descartado la orden de Yahvé. Él te ha descartado como rey. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vamos, Te Señor. alabamos, Señor. Muy bonito pasaje. Hermoso. Pero no sé si han leído todo el capítulo, o sea, no sé si saben de qué se trata. No, todo el contexto no lo tenemos, pero puedes explicárnoslo. Pues haz de cuenta que en esa ocasión es cuando, cuando Saúl pues ya como que perdió la gracia de Dios. Y es que Dios le dijo a Saúl por medio del profeta Samuel, le dijo, mira, vas a ir a la guerra y vas a ir con fulano de tal y los vas a matar. Y dice, vas a exterminar todo, vas a acabar con todos. Y entonces dijo, órale pues, ahí voy. Fue para allá y pues resulta que a Saúl se le ocurrió que mejor no acababa con todo. O sea, Dios le dijo que matara hombres, mujeres, niños, vacas, perros, todo lo que había, todo. Pero a Samuel le pareció que mejor no, que había que qué tal si mejor guardaban unas vaquitas para hacer unos holocaustos, unos sacrificios, dijo él. Entonces, cuando regresan de la guerra, pues van regresando con todos los triques, ¿verdad? Ahí traen las vacas y así todo. Y entonces cuando llega, le dice el profeta, le dice, oye, pues ¿qué pasó? Te dijeron que mataras todo. No, es que fíjese que se me ocurrió que es mejor que qué tal si hacemos unos sacrificios con estas vacas. Oye, pero es que no te dijeron que trajeras, que sacrificios, te dijeron que mataras todo. Sí, pero es que mira que el pueblo dijo porque se le ocurrió a fulano de tal y que no sé qué. Y él le hace, pues es que eso es desobedecer. Si no hiciste lo que te pidieron, estás desobedeciendo. Y entonces ya es que le dice, peor es la rebeldía. Dios no quiere que le hagas holocaustos. O sea, ¿de qué te sirve
si lo regresamos ya al contexto de de lo que estamos viviendo hoy en día, es, a ver, pues sí, tú vas y te arrodillas y rezas 1000 rosarios y tal, pero a ti lo que te pidieron es que le hagas caso al Papa, que es la cabeza. No, pero es que a mí me parece que dijo mi amigo que fíjate que fue que vino y que a mí se me ocurre que es mejor hacerle de esta otra manera. Es que no te preguntaron de qué manera es mejor. Te dijeron que le hagas caso al Papa. Eso es lo que Jesús pidió. Entonces, al final de cuentas, él puede decir, no, pero yo estoy rezando 1000 rosarios. Sí, pero es que Dios no te está pidiendo que reces 1000 rosarios, te está pidiendo que le hagas caso al Papa. Por ahí va la historia, está muy bonito, léanse ese capítulo, el capítulo 15, y van a ver que lo agarran rapidísimo. Sí, ahí fue cuando empezó a desagradar Saúl al Señor, ¿no? Así es. Sí, sí, es una buena analogía, Gibran, es una buena analogía de cómo ve nuestro Dios la obediencia. Por eso, al principio del video, yo les dije, la obediencia nace de un corazón humilde. Cuando uno no es humilde, sucede lo que dice Gibran. No, yo estoy haciendo esto que me parece mejor, 1000 rosarios, voy a misa, todo y esto, pero no obedezco a aquel que nuestro Señor Jesucristo dejó para que lo obedeciera. Y pues empieza la rebeldía. Miremos esta cita bíblica que es muy bonita, que es Proverbios 3:3. Búsquela. Mientras la buscan, ¿Cuál es, perdón? Proverbios 3:3. mientras la buscan, lo que dijo Gibran tiene mucha razón. Ahorita regularmente los rebeldes dicen que la comunión en la mano y de rodillas, no, perdón, la comunión en la boca y de rodillas, que la misa con rito tridentino es mejor. Entonces son fíjense, los que se están rebelando son los que supuestamente son más católicos, los que rezan más rosarios, los que le piden más a la Virgencita, los que supuestamente están apegando más a la tradición, a lo tradicional, son los que se están rebelando contra el Papa. Fíjense la incoherencia. Queda muy bien con la cita bíblica que leyó Gibran. Así es. Hermana, ¿nos puede leer esa cita, Proverbios 3:3? Proverbios 3:3, claro. La piedad y la lealtad no te abandonen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tablilla de tu corazón. Palabra de Dios. Te damos, Señor. Te Entonces, alabamos, Dios, Señor. entonces, en ese contexto de lo que vemos hoy en día, es bueno la piedad que nosotros vivimos cada uno como católicos, nuestra piedad popular, los rosarios, las novenas, todo eso está bien, pero hay que añadirle la lealtad, ¿sí? Y Dios nos aconseja que tanto la piedad y la lealtad no nos abandonen. Hay que atarlas al cuello y escribirlas en la tablilla del corazón. Es algo que hay que hacerlo. Lo que dijo el catecismo, hay que estar con amor, adheridos a la iglesia en todo, ¿sí? Con amor, o sea, en el corazón. Es una cuestión de lealtad. ¿Ahorita vas a salir? ¿Quieres compartir algo, Y Nayeli? fíjense que se me vino ahorita a la mente que estaba hablando nuestro hermano Giovanni, cómo ejercer esta virtud de la obediencia. Personalmente, tenemos que ejercerla ahí donde vivimos. Yo soy un trabajador y tengo que obedecer para ejercer, para ejercitar esta virtud de la obediencia, tengo que empezar ahí a obedecer a mis patrones. Y ahorita que lo estoy pensando, ¿cómo me cuesta? Fíjense. Si no obedezco en esas pequeñas cositas, ¿cómo voy a obedecer lo que Dios me pide pues más adelante? Y debemos de empezar a ejercer esa virtud pues ahí donde nos tocó vivir. Ojalá y podamos tomar esta enseñanza. Una vez Adelante. yo escuché que dijeron que cuando quieres conocer a alguien,
pero debes conocerlo cómo es. Fíjate cómo trata a su madre y a su esposa. Viendo cómo trata a su madre y a su esposa, vas a darte cuenta cómo es en verdad. O pregúntales cómo es. Ellas van a dar la razón. Así es. A mí que no le pregunten mejor. Más que miren nada más. Anayeli, ¿quieres compartirnos algo? Oiga, y Eric, ¿y no se vale cómo se trata a la suegra? No, ahí valemos que eso todos. Oiga, quiero mandar un saludo por ahí, no sé si estará en el chat, nuestra hermanita Mari Torres, Tori, Mari Peña, Tori, porque pues me dijeron que las saludara y por ahí vi a mi hermano Luis, también un saludo para todos los que están ahí en el chat. Un saludo a todos mis hermanos. Saludo a Cruzado también, aquí está, miren. Preguntando Bueno, por ese alegre. muchas gracias por este rato tan ilustrativo y tan edificante. ¿Sí? No, pues gracias a ti, Con Giovanni, por tu ustedes, a aportación. Eric, Muchas gracias. Castillo, a la hermana Ana Yeli Vargas y a Gibran, que llegó también a iluminarnos este rato tan agradable. Yo tengo que irme y me despido y pues que con mucho cariño los aprecio a todos los de Jesús y Gracias, mi hermano Giovanni. y que Dios nos guarde, que el diablo no nos robe la lealtad, que el diablo no nos robe la fidelidad que le debemos a Dios, que el diablo no nos robe la piedad, porque tanto la piedad como la lealtad son importantísimas. ¿Sí? No nos debemos robar. Un saludito. Gracias, Giovanni, por tu aportación. Muy buena. Muchas gracias por todo, Giovanni. Que Dios le bendiga. Bendiciones, hermano Giovanni. Algo que quieran aportar antes de despedirnos, casi vamos a irnos porque ya llevamos 1 hora y media. Wow, a ver, el pelón rápido. que está aquí, que hable. Sí. Gibran, te robamos la inspiración, hermano. Anayeli, ¿algo que quieras aportar mientras Gibran regresa de su robadera? Creo se desmayó. Va a O estar lo trabajando. golpearon por ahí. Lo Le robaron el cacharon. sueño. Le robaron el sueño. No, la verdad, muchas gracias. Creo que me voy muy contenta porque ya tenía días que yo le decía, quiero que hablemos acerca de este tema. Creo, ustedes saben que voy aprendiendo, me queda muy en claro, una charla muy bonita, comprendí muchas cosas. Cada día aprendo más y más, cada día alimento mi fe y gracias a ustedes porque me ayudan y yo sé que cuando yo tengo una duda, si no me contesta el Godfather, voy con el padrino y si no con, ¿cómo se llama este otro señor? Se me olvida su nombre. Alfredo. Alfredo, sí. Y siempre me contestan mis dudas. Muchísimas gracias porque la verdad que gracias a ustedes he aprendido a enamorarme más y más y más de la palabra. Gracias a ti por acompañarnos, Nayeli. Ya hace falta una mujer aquí entre nosotros. Siempre preguntan que por qué no hay mujeres, solamente hombres. Ya hacía falta una mujer aquí entre nosotros para que digan que no somos, que no discriminamos, pues. ¿Y qué pasó con la otra señora que había? ¿La matriarca o cómo le dicen? Ella no quiere entrar. Nuestra hermanita Irene que nos acompaña aquí. No, pues nunca nos ha acompañado. Ella siempre está en los comentarios. En el chat. En el chat. Okay. Sí, bueno, pues espero que esto, si por ahí nos escuchó algún rebelde, ojalá y que Dios lo ilumine y que mire y aprenda con esta charla de que lo que están haciendo no está bien y que realmente se están condenando en vez de estar haciendo un bien, ¿verdad? Esperemos en Dios que entiendan y recapaciten. Gibran, ¿ya despertaste? ¿Todavía no? No, se está dormido. Se durmió. Va a estar ocupada. Pues alguien de ustedes quiere hacer la oración final para despedirnos.
Dele, Toño, padrino. Nayeli, ¿ustedes quieren hacer la oración? El No, padrino. yo hice Bueno. la inicial, a ustedes les toca. No, pero usted es el Fíjate, Godfather, yo yo soy el padrino. Bueno, pues No. antes de hacer la oración, le doy gracias a mi hermano Eric por haberme invitado, a mi hermana Anayeli, mi hijada. Pues es una bendición poder compartir con ustedes y ir aprendiendo juntos en este camino, pues en este proceso que llevamos al cielo. Ojalá hay un día que se nos cumpla, así como estamos aquí juntos, un día estar allá alabando y adorando por toda la eternidad a nuestro buen Dios. Ojalá y vamos a seguir pidiendo por ese don de la perseverancia final, ese don que anhelamos todos, de mantenernos fieles hasta la muerte. Pues vamos Amén. a darle gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, queremos agradecerte por estos momentos. Gracias, Señor, por habernos reunidos este día para hablar de tu palabra. Señor, te queremos pedir un corazón humilde. Queremos aprender a obedecer a esos dirigentes que tú dejaste en tu santa iglesia, Señor. Tú sabes cuánto nos cuesta. Ayúdanos a no criticar, no juzgar, ser obedientes, Señor. Sabemos que tú te comunicas a través de nuestros pastores, Señor Jesús. Queremos también pedirte por todas esas personas que están allá afuera y que tienen un corazón rebelde. Queremos pedirte, Señor, que toques sus corazones, que derrames tu gracia para que vuelvan al redil, a la obediencia de tu vicario aquí en la tierra, el Papa Francisco, hoy en este momento. Te pedimos, Señor, por la unidad de la Iglesia. Te pedimos por todos aquellos que te buscan, Señor, por caminos diferentes. Señor, que tu oración se cumpla, que todos seamos uno, Señor, como el Padre y tú son uno. Te damos gracias, Señor, quédate en nuestros corazones. También te queremos pedir por todos los que nos acompañaron aquí en el chat. Gracias, Señor, por esta familia tan grande que tenemos. Gracias por la comunidad de testudos, Señor, donde tú nos vas enseñando también unos con otros. Te damos gracias, te pedimos que derrames tu Santo Espíritu y que te quedes con nosotros. También te pedimos a ti, Mamita María, Madrecita Santa, que intercedas por cada uno de nosotros. Señora, tú que siempre nos acompañas en este camino con tu Hijo, ayúdanos a mantenernos fiel a la Iglesia Católica, a la Iglesia de tu amado Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Me gustaría terminar con la oración de San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes a ti, príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 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 Que pasen buenas noches, que descansen. Muchas gracias. Por esta chacalaca. Gracias, hermanita Nayeli. Gracias, Toño. Gracias, Iván. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches a todos los del chat. Bye. Corte.